Hola y bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy estaremos viendo anuncios dados por La Nación que detuvieron al pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Mensajes televisados que marcaron quiebres históricos, cambiaron el rumbo de países enteros y quedaron grabados en la memoria colectiva. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Veremos estas noticias de manera cronológica, desde mitades de los años 60 hasta los grandes conflictos del siglo XX, repasando no solo lo que se dijo frente a las cámaras, sino el impacto inmediato que tuvo en la sociedad. La reforma agraria, Perú. El 24 de junio de 1969, el Perú se detuvo frente al televisor. Desde el poder, el general Juan Velasco Alvarado anunciaba una de las transformaciones más profundas en la historia del país. La promulgación de la ley reforma agraria no era solo una ley más, era el fin oficial del gamonalismo, de las haciendas y del sistema de peonaje que había dominado el campo peruano durante siglos. El campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja. El anuncio dejó claro el objetivo del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada: cambiar radicalmente la estructura de la propiedad de la tierra y redistribuirla entre campesinos y pequeños agricultores organizados en cooperativas. A través del decreto ley número 17.716, millones de hectáreas fueron expropiadas y pasaron primero al control del Estado, para luego ser entregadas a comunidades campesinas, CAP y SAIS. En cuestión de meses, soldados ingresaron a grandes haciendas, especialmente en la costa norte, desalojando a sus antiguos propietarios. Para muchos terratenientes, el mensaje televisado fue el anuncio del fin de una era. Para cientos de miles de familias campesinas, significó la esperanza, dignidad y acceso a la tierra. Según la ley, la tierra debe pertenecer a quienes la trabajan, y al promulgarla, el presidente reiteró la proclama de Túpac Amaru: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Entre 1969 y 1970, más de 9 millones de hectáreas fueron expropiadas, beneficiando a unas 370.000 familias. Aunque el proceso generó conflictos, deudas, impagas y debates que siguen hasta hoy, aquel anuncio cambió para siempre el mapa social y económico del Perú. La nacionalización del cobre. Chile. El 11 de julio de 1971, Chile presenció un anuncio que redefiniría su relación con el mundo: la nacionalización del cobre. A través de una reforma constitucional impulsada por el presidente Salvador Allende, el Estado chileno declaró suyo el control total de la gran minería del cobre, hasta entonces dominada por empresas extranjeras, principalmente estadounidenses. En un acto de soberanía, el presidente Salvador Allende firma la ley de nacionalización del cobre chileno. El cobre ya era conocido como el sueldo de Chile, y el anuncio fue recibido con celebraciones masivas. Para gran parte de la población, recuperar este recurso significaba soberanía, justicia económica y el fin de décadas de dependencia externa. Que Chile, con esta reforma, empiece a caminar hacia su definitiva independencia económica. Poco después se creó la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, encargada de administrar los yacimientos estatizados. Sin embargo, el impacto no fue solo interno. El anuncio desencadenó embargos, bloqueos comerciales y demandas internacionales contra el Estado chileno. Varias empresas abandonaron el país y el acceso a repuestos y tecnología se volvió limitado, afectando la producción. Aún así, el mensaje fue claro: Chile estaba dispuesto a pagar el precio de controlar sus recursos estratégicos. Décadas después, la nacionalización del cobre sigue siendo uno de los anuncios más simbólicos y recordados de la historia chilena, un punto de inflexión entre el proyecto político y las tensiones internacionales. El futuro de la patria, el sueldo de Chile está en las manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. La Guerra de las Malvinas, Argentina.
El 10 de abril de 1982, Argentina escuchó una frase que selló su destino inmediato. Desde el balcón de la Casa Rosada, el general Leopoldo Galtieri habló ante una multitud exaltada y lanzó un desafío directo al Reino Unido. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. La dignidad y el honor de la nación argentina, que no es negociado por nadie. Días antes, el 2 de abril, las Fuerzas Armadas argentinas habían desembarcado en las Islas Malvinas. La ocupación fue rápida y en un inicio sin enfrentamientos. El anuncio de la recuperación de las islas despertó un apoyo popular masivo en un contexto de crisis económica, represión y desapariciones forzadas durante la dictadura militar. La Junta buscaba recuperar legitimidad y ganar tiempo, y durante unos días lo logró. Las plazas se llenaron, los medios reforzaron el discurso patriótico y la guerra parecía una causa nacional incuestionable. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. ¡Hasta ahora! Pero aquel mensaje televisado también cerró cualquier salida diplomática. La respuesta británica no tardó y el conflicto escaló rápidamente hasta convertirse en una guerra abierta. Lo que comenzó como una maniobra política terminó en una derrota militar, cientos de muertos y el principio del fin de la dictadura argentina. Ese anuncio, cargado de euforia y desafío, pasó a la historia como uno de los momentos más decisivos y trágicos del país. El Fujishock, Perú. La noche del 8 de agosto de 1990, millones de peruanos quedaron paralizados frente al televisor. En cadena nacional, el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, anunció un paquete de medidas económicas tan drástico que pronto sería conocido como el Fujishock. El país venía de una hiperinflación devastadora heredada del primer gobierno de Alan García, y el recién electo presidente Alberto Fujimori optó por una terapia de choque sin precedentes. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El anuncio significó aumentos inmediatos y masivos en los precios de productos básicos, combustibles y servicios. De un día para otro, el costo de vida se disparó y los salarios quedaron pulverizados. Para millones de familias, especialmente las más pobres, el mensaje fue devastador. La crisis se sentiría primero en sus bolsillos. Inspirado en ideas neoliberales promovidas por Hernando de Soto, el plan incluía austeridad fiscal, desregulación y apertura económica. Aunque el impacto social fue brutal en el corto plazo, con un fuerte aumento de la pobreza y la desigualdad, el Fujishock logró estabilizar la economía y sentar las bases de la recuperación macroeconómica del Perú tras la llamada década perdida. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. Aquel anuncio televisado marcó un antes y un después. Para algunos fue un sacrificio necesario, para otros el inicio de un modelo que profundizó las brechas sociales y transformó la relación entre el Estado y la ciudadanía. Que Dios nos ayude. El autogolpe de Estado, Perú. La noche del 5 de abril de 1992, el Perú volvió a detenerse frente a la televisión. Esta vez no se trataba de economía, sino de poder. El presidente Alberto Fujimori apareció en cadena nacional para anunciar la disolución del Congreso, la suspensión de la Constitución y la reorganización del Poder Judicial. Había comenzado el autogolpe de Estado. Y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional. Con el argumento de combatir el terrorismo y destrabar el estancamiento político, Fujimori concentró el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Mientras hablaba ante las cámaras, el ejército tomaba calles, instituciones y medios de comunicación. El mensaje fue claro: el orden democrático quedaba en pausa. Aunque el cierre del Congreso contó inicialmente con apoyo popular, el anuncio marcó el inicio de un régimen autoritario sostenido por el control mediático, la persecución a opositores y una red de corrupción encabezada por Vladimiro Montesinos. Un
año después, una nueva constitución permitiría la reelección presidencial y consolidaría el poder ejecutivo. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Con el tiempo, los escándalos, los Vladivideos y las denuncias por violaciones a los derechos humanos terminarían derrumbando el régimen. Pero aquella noche de abril, el anuncio televisado cambió el rumbo del país y dejó una huella profunda en la democracia peruana. Un golpe de Estado donde el presidente, abandonando sus obligaciones y su respeto por la Constitución, ha pasado por encima de ella y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de sus jefes, se ha apoderado del Estado. La muerte de Pablo Escobar, Colombia. El 2 de diciembre de 1993, Colombia recibió una noticia que parecía irreal. En un anuncio oficial se confirmó la muerte de Pablo Escobar, el líder del cártel de Medellín y uno de los criminales más poderosos y violentos del siglo XX. Tras años de terror, bombas y asesinatos, el hombre más buscado del país había caído. Colombianos, hace unas horas recibí la confirmación del ministro de Defensa sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda. Quiero iniciar estas palabras ante los colombianos, congratulando al ministro de Defensa, Rafael Pardo, a las Fuerzas Armadas y a cada uno de los hombres del bloque de búsqueda por este éxito en la lucha contra las organizaciones criminales del narcotráfico. Escobar fue localizado gracias a las labores de inteligencia que rastrearon llamadas telefónicas a su familia. Acorralado en un barrio de clase media de Medellín, intentó escapar por los techos, pero fue abatido por el bloque de búsqueda. Las imágenes de su cuerpo sin vida dieron la vuelta al mundo. El anuncio generó alivio, celebración y también controversia. Mientras el Estado lo presentaba como una victoria definitiva contra el narcotráfico, muchos en los barrios populares lloraban su muerte, recordándolo como un benefactor que había ayudado a los más pobres. 2 días después de su cumpleaños y un día después de su muerte, el entierro fue más que una ceremonia fúnebre. Fue el último acto de una figura que dejó una huella tan profunda como contradictoria. La forma exacta en la que murió desató teorías y disputas, pero su caída marcó el fin de una era. Aunque el narcotráfico no desapareció, la muerte de Escobar simbolizó el cierre de uno de los capítulos más oscuros y violentos de la historia colombiana. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, México. La tarde del 23 de marzo de 1994, México quedó en shock. En cuestión de minutos, los noticieros interrumpieron su programación para informar que Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, había sido baleado durante un mitin en Tijuana. Colosio acababa de terminar su discurso cuando, en medio de una multitud desbordada y un fallido operativo de seguridad, un hombre se acercó por detrás y le disparó a quemarropa en la cabeza. Un segundo disparo lo alcanzó en el abdomen. Las imágenes del caos se transmitieron una y otra vez, alimentando la incredulidad nacional. Me dice oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Pero es extraoficial, licenciado. Seguimos, estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial. Horas después se confirmó su muerte. Era el primer magnicidio en México desde 1928. Aunque las autoridades señalaron a Mario Aburto Martínez como único responsable, las inconsistencias de la investigación y el contexto político alimentaron teorías de conspiración que persisten hasta hoy. Este es justo el momento en el que él recibe el disparo. El anuncio del asesinato sacudió la confianza en el sistema político mexicano y marcó un punto de quiebre en la historia contemporánea del país. Para muchos, ese día quedó claro que nada volvería a ser igual. Pues la noticia que nos has dado es una de las noticias históricas más importantes del siglo XX para México. El Corralito, Argentina.
El 1 de diciembre de 2001, Argentina despertó con una noticia que congeló al país. A través de un anuncio oficial, el gobierno del presidente Fernando de la Rúa informó la imposición de fuertes restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos. La medida, conocida desde entonces como el corralito, limitaba a los ciudadanos a retirar solo $250 semanales de sus propias cuentas. Queridos compatriotas, llevamos años de profunda recesión y estamos al límite de lo que podemos resistir. Tenemos una deuda que nos dejó estancados de hace décadas, sin credibilidad, sin crédito y sin crecimiento. El objetivo declarado era evitar el colapso del sistema financiero en medio de un pánico bancario creciente. Sin embargo, para millones de argentinos, el anuncio significó algo mucho más concreto. No podían acceder a sus ahorros. La reacción fue inmediata. Cacerolazos, protestas masivas y una creciente sensación de traición se apoderaron de las calles. Hoy la Argentina es un país sin crédito. No hay plata para la Argentina. Ni los bancos nacionales, ni los extranjeros, ni los organismos oficiales de crédito nos prestan. El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, aseguró que la medida sería temporal, pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de días, la crisis económica se transformó en una crisis política. La pobreza aumentó, el desempleo se disparó y la confianza en las instituciones se desplomó. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días. Desde hoy, rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. Pocas semanas después, el país entró en una etapa de inestabilidad sin precedentes. El presidente renunció y Argentina tuvo 5 mandatarios en menos de 2 semanas. El anuncio del corralito no solo paralizó la economía, marcó a toda una generación y se convirtió en sinónimo de crisis, desconfianza y colapso social. Con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo. La declaración de Felipe Calderón, México. La noche del 28 de junio de 2010, el presidente de México, Felipe Calderón, apareció por sorpresa en cadena nacional. En un mensaje grabado de 10 minutos, el mandatario buscó justificar la estrategia de su gobierno frente a la violencia que azotaba al país como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Sucesos como el que hoy lamentamos profundamente son un recordatorio de que enfrentamos un enemigo común y de que no podemos cejar en la lucha contra él. Y esa es precisamente la razón por la cual el gobierno federal combate con toda la fuerza del Estado a la delincuencia organizada. Con un tono directo y apelando al tuteo, Calderón reconoció la preocupación de las familias mexicanas por la inseguridad, pero defendió con firmeza el uso de la fuerza contra el crimen organizado. Aseguró que la lucha no era solo del gobierno, sino de toda la sociedad, e insistió en que el país saldría victorioso. El anuncio llegó en un momento especialmente tenso, marcado por un aumento de asesinatos y críticas crecientes a la estrategia militar. Calderón atribuyó la escalada de violencia a las numerosas detenciones de líderes criminales y pidió a la ciudadanía colaborar denunciando actividades sospechosas. Debemos unir esfuerzos, muy por encima de intereses políticos o partidistas. Esta lucha es de todos y en beneficio de todos. Lejos de tranquilizar al país, el mensaje profundizó la polarización. Para algunos fue una muestra de liderazgo, para otros una confirmación de que la violencia seguiría escalando. Aquel anuncio quedó como uno de los momentos más representativos de una guerra que transformó la vida cotidiana y la percepción de seguridad en México. La muerte de Hugo Chávez, Venezuela. El 5 de marzo de 2013, Venezuela se detuvo por completo. A las 4:25 de la tarde, el vicepresidente Nicolás Maduro apareció en cadena nacional para anunciar la muerte del presidente Hugo Chávez, tras una larga batalla contra el cáncer. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. La noticia fue transmitida desde el Hospital Militar de Caracas y provocó una ola inmediata de conmoción, llanto y silencio en todo el país. Chávez no solo era el presidente, era el rostro de la llamada Revolución Bolivariana.
y una de las figuras más influyentes y polarizantes de América Latina. El anuncio vino acompañado de medidas extraordinarias. Se desplegaron fuerzas de seguridad, se decretaron días de duelo nacional y se pidió calma a la población. Maduro asumió la presidencia de manera interina, marcando el inicio de una nueva etapa política. Y nosotros, sus compañeros civiles y militares, asumimos, comandante Hugo Chávez, su herencia, sus retos, su proyecto. Durante días, multitudes acompañaron los homenajes y el funeral de Estado. Para sus seguidores, Chávez era un líder histórico. Para sus críticos, el responsable de profundas divisiones. Pero más allá de las posturas, el anuncio de su muerte cerró un ciclo político que había definido a Venezuela durante más de una década y dejó al país enfrentando un futuro incierto. La muerte de Fidel Castro, Cuba. La noche del 25 de noviembre de 2016, Cuba y gran parte del mundo se detuvieron. A través de la televisión estatal, Raúl Castro anunció oficialmente la muerte de su hermano Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana a los 90 años de edad. El mensaje fue breve, solemne y cargado de simbolismo. Había muerto una de las figuras políticas más influyentes del siglo XX. A las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El anuncio marcó el fin de una era. Fidel Castro había gobernado Cuba durante décadas y su figura definió la identidad política del país, así como su relación con Estados Unidos y América Latina. Inmediatamente el Consejo de Estado decretó 9 días de luto nacional y se suspendieron las celebraciones públicas. Las cenizas de Castro recorrieron la isla en una caravana que evocó el camino inverso de la revolución de 1959. Millones de personas se congregaron para rendir homenaje, mientras líderes mundiales reaccionaban con mensajes divididos entre elogios y críticas. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. Más allá de las posturas políticas, el anuncio de su muerte cerró un capítulo histórico que marcó generaciones enteras. Para Cuba significó enfrentar el futuro sin el hombre que había sido su símbolo principal durante más de medio siglo. El terremoto del 19 de septiembre, México. El 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, un fuerte sismo de magnitud 7.1 sacudió el centro de México. Minutos después, los anuncios oficiales comenzaron a confirmar lo que millones ya temían. Había víctimas, edificios colapsados y una emergencia nacional en curso. En este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. La Ciudad de México fue una de las zonas más afectadas, junto con los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Las imágenes transmitidas en vivo mostraban derrumbes, rescates improvisados y ciudadanos removiendo escombros con las manos. El anuncio de las cifras preliminares de muertos y daños materiales paralizó al país. Más de 300 personas perdieron la vida y las pérdidas económicas se estimaron en decenas de miles de millones de pesos. Sin embargo, también emergió una respuesta social masiva. Voluntarios, brigadas civiles y centros de acopio se multiplicaron en cuestión de horas. La prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atrapados y dar atención médica a los heridos. Los servicios de urgencia del Seguro Social, ISSSTE, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están disponibles para toda persona que requiera atención, sea o no derechohabiente. El mensaje que quedó grabado no fue solo el del desastre, sino el de la solidaridad. Aquel anuncio recordó la fragilidad de la vida y la fuerza de una sociedad unida frente a la tragedia. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. La pandemia de COVID-19 en Latinoamérica.
En 2020, Latinoamérica enfrentó uno de los anuncios más inquietantes de su historia reciente. Tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos comenzaron a informar en cadenas nacionales la llegada del COVID-19 a la región. Fronteras cerradas, cuarentenas obligatorias y estados de emergencia se convirtieron en la nueva normalidad. Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Esta es una medida, no es una decisión que se ha tomado a la ligera. Se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener. Brasil confirmó el primer caso en febrero y en pocas semanas todos los países de América del Sur registraron contagios. En mayo de ese mismo año, la región fue declarada epicentro mundial de la pandemia. Las conferencias diarias, los conteos de muertos y las restricciones paralizaron la vida cotidiana. Hospitales colapsados, economías detenidas y millones de personas confinadas marcaron aquellos meses. Al mismo tiempo, la vacunación masiva y los avances científicos trajeron esperanza en medio del miedo. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. El anuncio de la pandemia no fue solo un mensaje, sino una sucesión constante de comunicados que transformaron la forma de vivir, trabajar y relacionarse. Un acontecimiento global que dejó huellas profundas en Latinoamérica y redefinió la historia contemporánea de la región. ¿Tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Olvidamos algún otro acontecimiento que paralizó Latinoamérica? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.